Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el pastor Jaime Pérez y para mí es un gozo poder estar aquí compartiendo una clase con ustedes. Yo estoy en la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, aquí cerquita de Dallas. Yo soy colombiano y tengo el privilegio de estar siendo el pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva aquí en la ciudad ya por 12 años. La clase de hoy tiene que ver acerca de, o el título de la lección de hoy es el arte de estudiar la Biblia, el arte de estudiar la Biblia. Y fíjese que yo estoy colocando ahí la palabra arte. Por muchos años se ha estado siempre discutiendo acerca de la diferencia del arte y la ciencia. Y el hecho de que es un arte en cierto grado da libertad cuando usted está estudiando la Biblia. Y esto puede convertirse en algo un poco peligroso, porque como no es una ciencia, sino que es un arte, la ciencia todo es exacto, todo es, son reglas, son leyes y todo está bien estructurado. El arte no. En el arte usted tiene libertad. Si yo no soy un pintor, yo tengo, aunque yo soy un pastor, yo tengo bueno, yo fui a la universidad inicialmente a ser un ingeniero y estuve estudiando ciencia por muchos años. Uh, y como no soy pintor, algo de arte, como no soy músico, me imagino que si me ponen a hacer algo acerca de eso, pues no creo que vaya a ser algo muy bueno, porque como está la libertad, como hace parte de eso, pues quién sabe qué voy a seguir haciendo, qué voy a salir haciendo mejor. Así que el arte de estudiar la Biblia, de todas maneras, hay ciertas guías, aunque no es una ciencia, aunque es un arte, hay ciertas guías que se deben seguir para que entonces usted y yo no lleguemos a conclusiones bastante erradas. Decirle que uno de los problemas del estudio de la Biblia es que es posible que usted llegue a conclusiones que no son la que el autor del pasaje o de la carta o del libro tenían, que no es el mensaje y mucho menos el mensaje que el Espíritu Santo tenía para que este autor escribiera lo que escribió. Así que se necesita, antes de estudiar la Biblia, se necesitan unas guías para que entonces podamos hacer un estudio adecuado. Una de estas guías es el contexto del pasaje o el contexto del libro que usted va a leer. Esa es una de las herramientas que usted necesita. Entonces, antes de hacer cualquier estudio bíblico, usted debe pensar, ¿qué debo yo hacer antes de iniciar el estudio bíblico? ¿Qué es lo que ya por muchos y muchos años los expertos en este tema nos han explicado qué es lo que debemos hacer para que entonces podamos llegar a las conclusiones y al estudio que justamente el autor quería? Así que la primera herramienta que tenemos es el contexto. Usted tiene que estudiar el contexto del pasaje. Si usted está estudiando todo una carta o todo digamos una epístola o libro, tiene que usted primero saber el contexto. Y yo tengo algunas notas aquí al frente mía y quiero leer lo que es exactamente esto. El contexto es que usted pueda saber quién escribe el pasaje o el libro que usted está leyendo, si esa información existe. A veces no se tiene esa información. Por ejemplo, Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, no se sabe quién escribió Hebreos. Así que si usted tiene la información, qué bueno, al menos ya se sabe que el autor fue fulano de tal o este personaje. Usted también tiene que saber cuándo se escribe lo que se escribió. No solamente quién fue, sino cuándo se escribió. También desde dónde se escribe. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaba? ¿En un desierto? ¿En una casa? ¿En la cárcel? No es lo mismo que usted escriba desde la cárcel a que usted escriba, por ejemplo, desde un palacio. Usted tiene que saber eso cuando va a ese pasaje. Carambas. O sea que el autor estaba escribiendo desde un palacio.
Y usted tiene que saber eso antes entonces de ir al estudio. También usted tiene que saber a quién o a quiénes les escribe. A una persona, a varias personas, le está escribiendo a todos los cristianos de una iglesia. Todos estos son parte del contexto y usted tiene que saber esto. ¿Dónde está el receptor o los receptores de la carta que se está escribiendo o del libro que se está escribiendo? ¿Por qué escribe el autor esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que está escribiendo? ¿Acaso es una información que quiere dar? ¿Acaso es que había un problema? En otras palabras, si usted va seriamente a tratar de aprender el arte de estudiar la Biblia, el primer o la primera herramienta que usted debe tener, sin lugar a dudas, es que usted tiene que conocer el contexto. Obviamente, después de eso, usted debe saber cuál es el mensaje, o sea, cuál es el contenido ahí, qué es lo que hay ahí, ¿de acuerdo? No solamente el contexto, lo que hay alrededor, sino el mensaje como tal. Usted tiene que entonces mirar a ver. Y finalmente, ya cuando ha hecho esto, usted entonces finalmente puede llegar al estudio del pasaje. Ahora, déjeme decirle algo. Hay muchas disciplinas alrededor de esto, pero estas son las básicas. Usted tiene que saber el contexto antes de ir y tiene que hacer como un bosquejo del mensaje. Cuando ya tiene eso, entonces ya está usted listo para estudiar el pasaje o la Biblia o el libro, lo que usted quiera. Hoy vamos a hablar del libro, o mejor la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Y lo que vamos a hacer entonces es eso. Considerando que tenemos que tener el contexto claro, lo que vamos a hacer es entonces vamos a mirar quién es el autor, así que prepárese, si usted quiere y tiene una Biblia por ahí a la mano, agarre su Biblia, esté listo y entonces vamos a hablar un poco acerca de Gálatas. Entonces, obviamente vamos a empezar con el contexto. El autor de la carta a los Gálatas, pues es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Tarso porque nació en la ciudad que se llama Tarso. Tarso queda ahí al sureste de la actual Turquía. Ahí es un puerto ahí en el mar Mediterráneo. Pablo era un judío de la secta de los fariseos. Este hombre era judío de judíos y de la secta de los fariseos. Tremendo, ese Saulo era tremendo. Además era descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces ya sabemos quién es el autor. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Obviamente inicialmente se llama Saulo de Tarso. Después su nombre cambia a Pablo y se le conoce obviamente como el apóstol Pablo. Este Pablo, o el apóstol Pablo, vamos a ser bien respetuosos con él, era un furioso perseguidor de cristianos, pero furioso. Este hombre quería acabar con los cristianos, literalmente quería acabar con ellos. Sin embargo, poco tiempo después se convierte al cristianismo. Este es el autor. Se convierte en el escritor, fíjense en esto, se convierte en el escritor de 13 de las 27 o de los 27 libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, es el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Realiza 3 viajes misioneros, aunque algunos dicen que son 4, porque el último fue ya llevado a Roma y lo consideran el 4º viaje. Sin embargo, digamos que tradicionalmente se conocen los primeros 3 viajes misioneros de Pablo. En su primer viaje, en el primer viaje que él realiza, él entonces va cerca a su tierra. Recuerden que Tarso queda ahí al sur de Turquía, la actual Turquía. Y resulta que ahí un poco más al oeste está la provincia de Galacia, provincia romana de Galacia, que está en el centro y parte del sur de lo que es ahorita Turquía. Y ese es su primer viaje misionero. Él primero va a la isla de Chipre y ahí después entonces pasa a la provincia de Galacia, y ese es su primero, es un viaje corto. Inicialmente va y evangeliza toda el área ahí y se devuelve. Ese es su primer viaje misionero. Entonces va a esta región, provincia,
que se llama la provincia de Galacia, una provincia romana. Dentro de las enseñanzas, y esto es algo, recuerda que seguimos aún hablando del autor, estamos hablando del autor, y dentro de las enseñanzas teológicas de Pablo, una de ellas, y esto es algo muy importante, yo quiero que usted, que le hagamos como resaltemos esto en este momento, está el énfasis en la libertad de la gracia salvadora de Dios. Lo voy a repetir. Para él, parte de la teología, lo que él enseñaba, cuando fue a esta región ahí de los Gálatas, la provincia de Galacia, es el énfasis en la libertad de la gracia salvadora de Dios. La gracia que no merecemos, el regalo. Eso para el apóstol Pablo era muy, muy importante. También se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él en su corazón, aunque él era un judío, él era pensando en el pueblo gentil. Entonces, mire, estamos en el contexto. Y en el contexto, entonces, este es el autor, el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuándo escribe a los Gálatas? ¿Cuándo lo escribe? Bueno, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. En otras palabras, si la ascensión fue en el 33, entonces tenemos que eso fue 27 años después de que Jesús asciende a los cielos. Ahí fue escrita. Ahora, ¿dónde escribe Gálatas? Recuerden que seguimos en el contexto. ¿Dónde lo escribe? Bueno, él fue a la región y volvió a un concilio en Jerusalén. Y dice la tradición que entonces ahí, en medio de la época del concilio, él escribe a los Gálatas. Él escribe en ese momento. Los autores a veces dicen que no fue exactamente ahí. Bueno, pero digamos que tradicionalmente se cree que fue cuando volvió de su primer viaje misionero, justo para la época del concilio de Jerusalén. Es ahí en esa época donde él escribe a los Gálatas. Ahora, ¿a quién es que escribe? Porque hemos estado hablando de eso. ¿A quién es que escribe? Le escribe, ¿y dónde se encuentran a propósito? Bueno, ya dijimos, a los Gálatas, los cristianos que hacen parte de las iglesias. No es una sola, y esto es importante, no es una sola, las iglesias, cada pueblito que él visitó, ahí evangelizó, y entonces él escribe a los cristianos que hacen parte de estas iglesias. Ahora, si somos técnicos hablando, recuerde que el término iglesia es el grupo de personas, entonces digamos que a las iglesias, a todo ese grupo de personas ahí en la provincia. Fíjese que en Gálatas capítulo 1, en el versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí es a ellos a quienes escribe. Ahora, ¿por qué escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia? Esto, hermanos, esto aquí es lo más importante. Por favor, ponga mucha atención. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo escribe a todos estos hermanos ahí en esta provincia? ¿Cuál fue la razón? Mire, voy a hacerlo aquí, a desglosar esto. Pablo fue y evangelizó a toda esta gente ahí, volvió a Jerusalén. Y aquí viene algo. Y voy a leerlo para que no se me pase algún detalle. Dice, al parecer, algunos maestros cristianos de origen judío llegaron a la zona y enseñaron a los creyentes que si querían recibir la salvación cristiana, debían someterse también a la ley judía. Esta gente que había llegado, maestros judíos, estaba diciendo, un momentico, si usted quiere ser salvo, usted tiene que someterse a los ritos y a todo lo que hay que hacer como judíos. Esto quería decir que los cristianos de origen gentil tenían que seguir los mismos rituales que los convertidos de origen judío. Estos cristianos de origen gentil serían forzados a practicar la circuncisión y a obedecer las leyes de la época de Moisés en el Antiguo Testamento como requisito para alcanzar la salvación. A estos falsos maestros se les denominó judaizantes y su enseñanza se le denominó legalismo. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo se enteró de que esto era lo que estaban enseñando,
allá arriba, porque él estaba acá en Jerusalén, allá en la provincia de Galacia, dice, yo me imagino que él habrá dicho, no puede ser, no puede ser, cuando yo les enseñé el tema de la gracia, no tenemos que hacer nada. ¿Cómo es posible que ahorita estén enseñando a estos falsos maestros esto? Así que Pablo les había enseñado acerca, como ya dijimos, la libertad de la gracia salvadora, y vienen otros a enseñar, estos judaizantes, a enseñar algo que Pablo no había enseñado y que obviamente no hace parte del evangelio de Jesús. Entonces, ahora sí entendemos por qué se escribe a los Gálatas. Ahora sí lo entendemos. Ahora ya sabemos cuál es la razón por la que el apóstol Pablo, yo me imagino si yo fuera el apóstol Pablo, yo rápidamente me iba a poner de qué manera puedo yo decirles a ellos, y lo más rápido era escribiendo obviamente la carta. Ahora, como dijimos, usted tiene que saber del mensaje también, el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que escribe el apóstol Pablo ahí? El mensaje son básicamente 3 argumentos, 3 argumentos para combatir las falsas enseñanzas judaizantes. Así que cuando usted vaya a la carta a los Gálatas, usted tiene que saber qué era lo que pasaba ahí. No es lo mismo que usted de la nada venga y aterrice ahí y entonces vaya a hacer un estudio si usted no sabe exactamente qué era lo que pasaba. Ya usted ahora sabe que el problema era que él fue, evangelizó, volvió y llegaron unos maestros, falsos maestros, a enseñar lo que no es el evangelio de Jesús. Y así surge entonces la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él da 3 argumentos para tratar de probar que lo que él dice es justamente la enseñanza verdadera del evangelio de Jesús. El primer argumento es el de la experiencia propia, porque era que allá estaban dudando de que Pablo era realmente un apóstol y que él se merecía escuchar al apóstol Pablo. Se estaba diciendo ahí, y entonces el apóstol Pablo dice, no, un momento, yo tengo que empezar esta carta escribiendo o dando un argumento inicialmente de quién soy yo. Y entonces, entre el capítulo 1, versículo 11 de la carta a los Gálatas, hasta el capítulo 2, versículo 21, el argumento se llama el argumento de la experiencia propia. El apóstol Pablo está hablando de quién es él. Aquí el apóstol relata que recibió el evangelio de Dios y no de los hombres. Y si usted quiere entonces leer esa parte de ahí, ya usted entonces va a entender. Y usted va a decir, ok, esta es la parte en donde el apóstol Pablo está argumentando quién es él. Porque es que estaban dudando de él allá en la provincia de Galacia. El segundo argumento es el argumento teológico. La enseñanza que él da obviamente es de tipo teológico. Y en él usa eventos del Antiguo Testamento, involucrando desde Abraham, para mostrar que la salvación es por fe y no por obras. Recuerden que lo que estaban enseñando los maestros allá es, no, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, para entonces usted ser salvo. ¿Y qué es lo que había enseñado Pablo? No, un momento. La salvación es por gracia. Entonces, entre el capítulo 3, versículo 1, y el capítulo 5, versículo 1, está este argumento, el argumento teológico. Y finalmente, el argumento número 3 es el argumento de la práctica, de la vida de los cristianos. Este argumento está entre el capítulo 5, versículo 2, hasta el capítulo 6, versículo 10. Y aquí entonces, aquí el apóstol destaca el tipo de comportamiento que viene como fruto de la vida espiritual, en contraste con el tipo de vida de la naturaleza humana que, dejada por sí sola bajo la ley, no lleva sino a perdición. Entonces, mire, ¿qué hemos hecho? Hemos
nos introducimos en cuál debe ser lo mínimo que debemos tener en nuestra cabeza para poder hacer un estudio. Ya ahorita usted tiene todo el contexto, cuál es la razón por la que el apóstol Pablo entonces escribe, y también tiene un bosquejo de qué es lo que escribe. Ahora usted puede ir con mucha más seguridad a hacer un estudio bíblico del libro, o mejor, de la carta a los Gálatas. Cada uno de los libros de la Biblia, esto que acabamos de hacer, tenemos que hacerlo en cada uno de los libros de la Biblia. Qué bueno que usted esté animado a hacer estudios bíblicos. Qué bueno que usted pueda enseñar estudios bíblicos. Pero recuerde, usted necesita antes de eso utilizar unas herramientas básicas. Y estas son las básicas. Usted después puede ir tan profundo como quiera en el estudio de la Biblia. Aquí estamos hablando de lo general, de lo básico. Yo espero que esto haya servido y que la próxima vez que usted vaya al estudio de algún pasaje o de la totalidad de la carta de los Gálatas, usted sepa quién fue el autor, qué estaba pasando, cuál fue la razón de la escritura de esta carta y cuál fue el mensaje, los argumentos. Así que yo espero que el Señor le bendiga en su ministerio. Si usted está empezando en la vida cristiana, yo le animo a que usted continúe por el camino en el que está, recibiendo videos como este que le ayuda a aprender y a continuar en los caminos del Señor. Bendiciones desde Texas, en los Estados Unidos. Nos vemos en la próxima lección. Bye bye.